Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Juan Reynoso y quiero darte una palabra de parte de Dios titulada El poder del proceso. Pero antes de darte esta palabra, quisiera pedirte que te suscribas a nuestro canal y que siga nuestra página de Facebook, Iglesia Cristiana Jesús Restaura la Familia. Y ahora quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Dice la Biblia, en el nombre de Jesús, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En este contexto nosotros podemos ver el carácter de Dios reflejado. Mira cómo Dios primero dice, instrumento escogido. Dios los ha escogido al apóstol. Pero ¿qué pasa? En este momento se llamaba Saulo, pero Dios lo escogió. Quiero que tú entiendas esto. Y le dice, ve porque instrumento escogido. ¿Por qué Dios tiene que hablarle de esta manera a Ananías? Porque Ananías está mirando a un Saulo que todavía no ha sido procesado. Pero Dios le está revelando a Ananías el poder del proceso. Dios le está revelando a Ananías que el proceso va a cambiar a Pablo. Por eso le dice, cuando él le dice esto, después que Ananías, mire, escucha lo que Ananías le dice a Dios. Dice, entonces Ananías respondió al Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén, dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. ¿Me entiende? Entonces, Ananías está conectado a un Saulo, pero Dios entonces le trae la revelación de un Pablo, porque Dios le está hablando a él. No, es que este ha sido un instrumento que yo he cogido. Entonces le dice, es necesario que él sepa cuánto tiene que padecer. Ahí entonces va a hablar de proceso. ¿Por qué Dios nos procesa? Le voy a explicar. Porque cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, nosotros venimos con cargas, venimos con problemas, venimos con pensamientos que no se conectan a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Usted tiene que entender que cuando usted estaba en el mundo, usted adoptó ciertos hábitos, expresó conductas y esto estableció muchas rutinas que tienen que ser rotas por el Señor. Entonces hay lazos emocionales que están conectados a estos hábitos, a estas rutinas. Hay lazos emocionales que están conectados a personas que no forman parte del propósito de Dios. Entonces cuando tú vienes a los caminos de Dios, tú tienes que ser procesado. Por eso usted tiene que entender la importancia del proceso. El proceso es importante. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de momentos donde Dios va a tocar tus áreas más sensibles. Cuando Dios comienza a tocar las áreas sensibles de nosotros comenzamos a reaccionar. Pero eso es normal que tú reacciones. Por eso Dios te dice que no te detengas. Por eso Dios te dice que te mantengas firme. Por eso es que Dios capacita a la persona para que le adore en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la crisis. No importando la crisis que tú estés pasando. Si está pasando una crisis emocional, Dios te dice, alábame. Si está pasando una crisis familiar, Dios te dice, alábame, porque yo estoy transformándote. Tienes que entender que el proceso es necesario. Cuando tú estás en proceso, el proceso te va a enseñar quién está contigo y quién no está contigo. El proceso te va a enseñar áreas del carácter de Dios que antes tú no conocías. El proceso te va a enseñar el amor de Dios de una manera práctica más que teórica. El proceso te va a direccionar, el proceso te va a enfocar, el proceso te va a dar visión, el proceso te va a dar entendimiento espiritual, el proceso te va a llevar a una conexión con el Espíritu Santo. Y cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, tú vas a adquirir una autoridad que tú necesitas en el mundo espiritual. Por eso es que tú tienes que entender la importancia del proceso, la necesidad del proceso. ¿Por qué somos procesados? Aquí el primer proceso lo vemos con Ananías.
Dios decide procesar a Ananías. Ananías tenía información y esa información le había producido miedo. Ananías sabía que Pablo ya había adquirido autoridad de los sumos sacerdotes. Como Ananías supo esto? Ananías supo esto porque se puso a investigar. Ananías sabía que Pablo había dado mucho tormento en Jerusalén. ¿Por qué Ananías sabía esto? Si Ananías estaba en Damasco, porque Ananías estaba asustado, Ananías estaba miedo, Ananías tenía miedo. Pero a mí me gusta porque cuando Dios decide procesar a Ananías, Dios decide procesar a Ananías primero con el miedo. Lo coloca a enfrentar lo que él teme. ¿Usted está entendiendo? Ananías es el primero que es procesado en este pasaje. A veces nosotros obviamos a Ananías, pero Ananías tenía que ser procesado porque tenía miedo. Y la forma de Dios extirpar el miedo es enfrentándote a él. Por eso Dios le dice a Ananías, mira, vete y úngeme a un hombre que se llama Saulo, que vive en la calle derecha. Vete y úngemelo. Y él tenía conocimiento de Saulo. Él tenía miedo a este hombre. Él le tenía miedo. El miedo es la ausencia a la confianza que nosotros tenemos a Dios. Cuando tú no tienes confianza en Dios, entonces tú tienes miedo. El miedo es la fe que nosotros tenemos a los propósitos del enemigo. Cuando yo tengo miedo, yo tengo fe que el enemigo va a cumplir el propósito de él en mí. Entonces esa fe que yo tengo va a activar que eso se materialice. Por eso el miedo abre puertas para que nosotros no podamos crecer en Dios. Y por eso tenemos que ser procesados. Como Dios te procesa con el miedo, enfrentándote a él. Que fue la primera área que Dios trabajó en Nehemías, fue el área emocional. Luego Dios viene con el campo intelectual en Nehemías. Le dice, mira, yo te voy a decir algo. Este hombre yo lo he escogido como instrumento. Cuando Nehemías les comienza a describir Ananías, cuando Ananías le comienza a describir al Señor todo lo que él sabe, todo lo que porta su memoria, Dios comienza a derribar eso diciéndolo, es que yo lo escogí. Porque es que Dios no está mirando un Saulo, Dios está mirando un apóstol. Dios está mirando, por eso le revela, él le va a predicar a reyes, a naciones y a los hijos de Israel. Él le va a predicar, él le va a hablar. Es decir, Dios está mirando un panorama diferente a como lo está mirando Ananías. Ananías está mirando un panorama donde él va a sufrir, donde él está mirando a un malhechor, donde él está mirando a una persona que no está con Dios, pero Dios está mirando un panorama diferente. ¿Por qué? Porque Dios le está enseñando a Nehemías el poder del proceso. Tiene que ser procesado. Pablo tenía que ser procesado. Pero aquí en estos pasajes que Dios está teniendo el diálogo con Ananías, al primero que Dios le da, lo procesa es a Ananías. Quiero que tú entiendas el poder del proceso. Cuando Ananías decide obedecer la palabra de Dios, se materializa lo que Pablo vio en visión. Pablo vio en visión a un hombre que entra y ora por él y él recibe la vista. Cuando tú decides obedecer a Dios, tú vas a vencer el miedo. Cuando tú decides obedecer a Dios, tu mentalidad va a cambiar. Cuando tu mentalidad cambia, tu visión cambia. Porque Dios lo que quiere es que tú entiendas el poder del proceso. Así que hoy es un día para usted entender que Dios le va a bendecir, que Dios le va a honrar, que Dios lo va a llevar a usted a otro nivel de gloria. En ese momento difícil, alaba. En ese momento duro, alaba. En ese momento que tú crees que Dios no está contigo, glorifica a Dios. Esta es una palabra para que tú entiendas el poder del proceso. Lo que te está pasando cuando tú lo llevas delante de Dios, si no forma parte del propósito de Dios, Dios lo va a quitar. Pero si forma parte del propósito de Dios, Dios va a usar eso. ¿Para qué? Para transformar, para cambiar áreas en ti que tienen que ser cambiadas, porque donde Dios te va a colocar es un lugar de maravilla, es un lugar de honra, es un lugar donde tú vas a trabajar con personas y las personas van a poder conectarse con el amor de Dios que emana a través de ti. Así que te dejo con esta palabra para que tú entiendas que hoy es un día para alabar, hoy es un día para glorificar, hoy es un día para bendecir el nombre de Dios. Shalom, shalom.